Gracias, presidenta. Señorías, representantes de la empresa Traxa, del comité de empresa en la empresa Traxa aquí en La Rioja, muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Queremos explicar y hemos analizado cómo en los últimos meses estamos viendo la difícil situación por la que están pasando numerosas empresas en nuestra región. Algunas plantean cierres, otras plantean EREs con despidos de un número importante de personas, pero es cierto que todas las empresas no tienen la misma visibilidad, sobre todo por el número de personas afectadas. En este caso, en la empresa Traxa se han aplicado más de 500 despidos en toda España, de los que 6 son trabajadores de la empresa aquí en La Rioja. Puede parecer un número que no sea muy importante, pero desde luego es muy importante la trascendencia que esta decisión tiene en nuestros pueblos, tiene para La Rioja y para la actuación y las actividades que se presta por esta empresa en nuestra región. Como ustedes conocen, la empresa Traxa es una empresa pública con un capital 100% público y realiza actuaciones fundamentalmente en el ámbito rural, actuaciones relacionadas con el medio ambiente y la agricultura, las infraestructuras públicas en estos ámbitos, la prevención y extinción de incendios y la respuesta ante los servicios de emergencias. Todos recordamos actuaciones recientes como pueden ser la actuación en el desbordamiento del Ebro el año pasado o en la extinción de importantes incendios tanto en nuestra región como en el resto de España. La implantación territorial de esta empresa permite una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de situaciones. Si esta empresa no estaría presente en nuestros municipios, la respuesta es mucho más lenta, mucho más tardía y, por lo tanto, también menos eficaz. Los trabajadores de esta empresa residen en diferentes municipios de La Rioja, fundamentalmente en pequeños municipios, por lo que son una importante fuente de empleo en el ámbito rural y, por lo tanto, también una fórmula para fijar la población en nuestros pueblos, en nuestros municipios, en nuestros pequeños municipios de La Rioja. Aquí, en La Rioja, actualmente, la plantilla es de 28 trabajadores fijos y puede alcanzar en el verano incluso un total de 130, puesto que en esta época se tiene que afrontar la situación de extinción de incendios. Esta empresa ha aplicado un ERE a nivel nacional basado y aplicando la reforma laboral, pese a que en la actualidad las condiciones económicas de la empresa no son negativas y, desde luego, han mejorado en los últimos años. Nuevamente, señores del Partido Popular, podemos comprobar los efectos perniciosos de esta injusta reforma laboral que ustedes aprobaron unilateralmente, sin negociación, sin acuerdo y que, desde luego, debe, más pronto que tarde, ser derogada. En La Rioja, como les digo, se aplican 5 despidos y también un traslado de una persona que, ante la actuación de la empresa, ha rescindido su contrato. Por lo tanto, esta plantilla de 28 trabajadores fijos se va a ver reducida a tan solo 22. Estos despidos, señorías, únicamente pueden ser paralizados por la decisión de la ministra de Agricultura en funciones y también por la presidencia del SEPI, del Grupo Público. Por lo tanto, ante esta situación, exigimos al Gobierno de España en funciones y a la dirección del Grupo Traxa que retire los despidos y negocie con los trabajadores, que abra las vías de diálogo y que se siente a negociar con los trabajadores, porque ellos han manifestado con continuidad y rotundidad la intención de negociar y llegar a un acuerdo para solucionar esta situación. Les pido, por lo tanto, señorías, el apoyo a esta proposición no de ley por varias causas. En primer lugar, porque entendemos que es perjudicial para La Rioja, tanto en términos de empleo como de mantenimiento de la población en el ámbito rural. Además, porque supone un claro empeoramiento de los servicios públicos que se prestan en nuestros pequeños municipios, fundamentalmente en materia de conservación medioambiental y en actuaciones de prevención y de situaciones de emergencia. Los trabajadores de esta empresa conocen su entorno, residen en él y, por lo tanto, practican su trabajo con una gran profesionalidad. Y, sobre todo, porque entendemos que es una decisión injusta e innecesaria, que se basaba en unas cifras económicas que no son reales y que en la actualidad no se dan, y que, desde luego, ha obviado y no ha tenido en cuenta el diálogo exigido y previo con los representantes de los trabajadores.
Por lo tanto, señorías, aunque pueda parecer un número que no es muy importante en comparación con cifras de otras empresas, como puedan ser la empresa Altadis, que si cierra en nuestra región va a suponer un claro varapalo para la situación industrial de La Rioja, pero sí que es cierto que los despidos efectuados por esta empresa y que afectan a nuestros pueblos en estos pequeños municipios también supone una gran importancia, sobre todo porque se ve la falta de futuro de esta empresa, la falta de expectativas de continuidad de su actividad en esta empresa y, por lo tanto, de las funciones que se realizan por la misma en estos municipios, en el medio ambiente, en la conservación del ámbito rural y también en la realización de infraestructuras agrarias y públicas por parte de las administraciones. Y sobre todo, señorías, porque no solo son un número, les solicito su apoyo para que Claudia, Julián, Antonio, Rebeca y Ángel recuperen y mantengan su empleo y en La Rioja sigamos contando con una empresa pública que realice sus funciones y que, desde luego, garantice el mantenimiento del trabajo, del empleo, de los servicios públicos y de la población en este ámbito rural. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. Gracias, presidenta. Señorías, voy a comenzar por agradecer el apoyo de los grupos Podemos y Ciudadanos a la proposición no de ley, lo que va a posibilitar que sea aprobada, al igual que ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra del Partido Popular. Nuevamente, ustedes se quedan solos en este tipo de actuaciones. Es más, no me sorprende su voto, pero sí que me sorprende su intervención y además me preocupa, señora Sáenz. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque creo que no ha contado la realidad de los hechos y, en segundo lugar, porque desde luego está dando una interpretación a mis palabras de algo que yo no he dicho. Mire, decía Antonio Machado que para dialogar preguntad primero, después escuchad. Pues usted, a mí por lo menos, no me ha escuchado, porque se ha referido a unos despidos que ha puesto en mi boca que considero antisindicales cuando en mi intervención no he hecho ninguna mención a esta cuestión. Es más, me parece que usted ha frivolizado con esta actuación y se lo voy a explicar. Es cierto que luego tanto el compañero Tomás como por parte de Podemos sí que se ha hecho referencia a estas circunstancias, pero en mis palabras iniciales nada he dicho al respecto. En la lectura de la proposición no de ley nada se dice al respecto. Y usted viene a explicar el despido en concreto de una trabajadora, que me sorprende que usted tenga tanto conocimiento de los hechos concretos de la relación laboral de una trabajadora, representante de los trabajadores, que ha sido despedida. Pero yo no le había manifestado nada. Por lo tanto, no se frivolice con eso. Esa cuestión, en todo caso, la tendrán que resolver los tribunales y no es la cuestión que veníamos hoy aquí a debatir. Pero es que le digo que sus palabras me han preocupado porque me ha venido a explicar que la situación de Traxa y los despidos son consecuencia de la nula actuación de su ministerio y también, quizás, de la consejería que preside o que aquí tiene el señor Nagorre. Es decir, me ha venido a decir, no hay obra pública en el ámbito rural, en el ámbito agrario y, por lo tanto, como no hay esa obra pública, Traxa tiene que efectuar despidos. Todavía me preocupa más, señora Sáenz. Me preocupa más porque les voy a instar a que realmente recuperen esa obra pública en el ámbito rural, en nuestros municipios, para conservar nuestro medio natural, nuestro medio ambiente y nuestros pueblos, que están sufriendo una situación clara de despoblación y, en parte, debido a esa pérdida de servicios provocadas por ustedes en estos municipios. Esa es la primera medida que tenemos que tomar. Si queremos atajar realmente la despoblación que están sufriendo nuestros pueblos, apoyémoslos y démoslos mejores servicios. Pero es que es más, me viene a decir que he dado cifras que no son reales. Mire, le he explicado que en momentos la empresa tiene 28 trabajadores y en otros momentos la empresa llega a alcanzar 130. Son datos reales y, si no, pues analice, reúnase con los trabajadores y verá cómo los datos que le he dado son ciertos y fiables. Pero es que es más, me dice, no se entera usted porque son únicamente 4 despidos. Mire, son 4 despidos afectados por el ERE, un despido que se ha efectuado con posterioridad y un traslado que ha provocado la rescisión contractual de un trabajador, con lo cual 6 trabajadores menos en plantilla. Por lo tanto, lo que decía la proposición no de ley y lo que he expuesto en mi primera intervención. 6 trabajadores menos de la empresa Traxa en La Rioja. ¿Son ciertos o no, señora Sáenz? ¿Es así lo que le estoy diciendo? Tiene mucha información de la empresa, seguramente reconoce
Conocerá que los datos que le estoy dando son reales. Y ha venido también usted a explicar aquí el proceso judicial. Bueno, es cierto que la empresa plantea un ERE basada en esas causas por la falta de actividad pública, de obra pública del Ministerio. La Audiencia Nacional rechaza ese ERE hace ya 2 años de esto y en la actualidad el Tribunal Supremo dice no, el ERE era correcto. Pero es que las circunstancias actuales de la empresa no son aquellas y actualmente los datos de la empresa son positivos. Tiene beneficios y ha recuperado parte de su actividad, no de la obra pública, pero sí de otro tipo de actividad. Por lo tanto, lo cierto es que las circunstancias y las causas que se daban en aquel momento no se dan actualmente. Y por eso la empresa ha paralizado su ERE. No solo por la reivindicación de los trabajadores y porque el resto de grupos políticos entendemos que es una actuación totalmente desmedida e innecesaria, sino porque además ha visto que sus cifras actuales no son las que eran y ha paralizado el ERE. Pero ha afectado a casi 700 trabajadores entre las 2 empresas del Grupo Trasa. Como le digo, 6 en La Rioja. Y lo que le exigimos a la empresa es que esos trabajadores vuelvan a la empresa, vuelvan a prestar servicios y que se sienta a dialogar con el comité de empresa. Que se sienta a dialogar. Porque si hubiera dialogado desde el principio, seguramente la situación no hubiera sido la que se ha dado. Y ya Vaya me la remata, señor Velasco. He sido generoso en mi primera intervención. 1 minuto y termino. Y ya lo que me sorprende más, señora Sáenz, es que me diga que los despidos o que los trabajadores no viven en pequeños municipios de esta región. No sé si Pradillo le parece a usted un gran municipio de La Rioja o le parece un municipio pequeño. Pero es que hay trabajadores tanto en la Sierra como en La Rioja Alta, hay trabajadores afectados de Casa la Reina, hay trabajadores del sur. Por lo tanto, ¿son trabajadores de pequeños municipios o no? Le voy a pedir que recapaciten su voto. La proposición no de ley va a ser aprobada con el voto favorable de todas las fuerzas, excepto del Partido Popular, y quizás le pediría también que hicieran uso de esa casualidad o causalidad. Cojan el teléfono, llamen a la ministra y quizás mañana este tema esté solucionado. Harían una gran labor y una gran función para La Rioja. Muchas gracias. Gracias, señoría.